Así fue el inestable 2024 de la selección ecuatoriana. Ecuador terminó el 2023 bien posicionado en la tabla, pero con muchas críticas al cómo se jugaba. El partido ante Chile en Quito, que fue el último del 2023, mostró el descontento de la hinchada con el entrenador de la selección. No importó que se le haya ganado a Chile con un solitario gol de Ángel Mena. La gente en el Rodrigo Paz Delgado mostró su enojo por la forma en la que la selección jugaba. Así que el 2024 comenzó con una selección muy alejada de su hinchada. Se jugaron algunos amistosos en el mes de marzo, ante Guatemala e Italia en Estados Unidos. Todo esto pensando en la Copa América que se jugaría en el mes de junio. Se hizo la lógica ganándole a Guatemala en el debut goleador de John Yeboah, más una anotación de Gonzalo Plata, pero perdiendo ante Italia en el debut como titular de Javier Burray en el arco. Pero la noticia explotaría el 25 de marzo, cuando se filtrarían imágenes de algunos jugadores de la selección en un club nocturno de Nueva York. Los implicados fueron Robert Arboleda, el encargado de grabar estos videos, además de Gonzalo Plata, que en aquel momento se desempeñaba en Qatar, pero el que más ruido hizo fue la presencia de Kendry Páez. El joven futbolista que en aquel momento tenía 16 años fue el centro de las críticas. Esto hizo que Gonzalo Plata y Robert Arboleda no sean tomados en cuenta nunca más por Félix Sánchez Vaz. La selección seguía dejando muchas dudas. La gente seguía criticando el paso de Félix Sánchez, que por más que los puntos lo validaban, el juego no convencía. Llegarían los partidos previos al inicio del torneo continental. Se jugaría ante el campeón del mundo, en un aviso a lo que se vendría unas semanas después. Luego estallaría otra polémica, cuando para sorpresa de todos, quien salía con la banda de capitán era Hernán Galíndez. El portero nacionalizado ecuatoriano sería el elegido por el grupo para que sea el líder en aquel cotejo. Hubieron varias reacciones, en especial por parte de exjugadores tricolores, como fue el caso de Edison Méndez y Antonio Valencia. Expresaron su descontento con esta decisión. Tras la derrota ante Argentina y 2 victorias con Bolivia y Honduras, llegaría el inicio de la bestia negra de la selección, la Copa América. Había una mezcla de ilusión por los jugadores que habían, pero dudas en aquel que los dirigía. El primer partido de fase de grupos fue ante Venezuela el 22 de junio. En aquel partido Ecuador comenzó mejor, teniendo algunas posibilidades, pero el partido cambiaría en el minuto 22 cuando una jugada peligrosa, Ener Valencia sería expulsado. A pesar de eso, el marcador se abriría con un gol de Jeremy Sarmiento al final del primer tiempo. En la segunda parte, Ecuador fue retrocediendo y Venezuela comenzó a manejar el cotejo. El empate llegaría al minuto 64 y 10 minutos después llegaría Eduard Bello para anotar el gol de la victoria, que ahondaría más la crisis que vivía la selección. Tras algunos días de varias críticas llegaría el cotejo ante Jamaica. Este partido era obligación ganar, no solo por ser superior a su rival, sino que debía hacerlo para llegar con vida al último partido. Ante Jamaica, Ecuador fue muy superior, llegando desde el primer minuto, pero el gol llegaría tras una jugada de Piero Hincapié que desbordó por el lado izquierdo y un roce haría que el centro se termine metiendo al arquero para darle cierta tranquilidad a la tricolor. Al final del primer tiempo llegaría el gol de Kendry Páez mediante tiro penal para tratar de sanear la relación del jugador con la hinchada. Jamaica cortaría la distancia con un gol al minuto 54. Ecuador terminó retrocediendo y un contragolpe de Alan Minda pudo darle el gol de la tranquilidad, asegurando los 3 puntos. Ahora se venía un viejo conocido, México. Llegaba tan necesitado como nosotros tras ser derrotado por Venezuela. Esto hacía que se viva el cotejo como una final, y así se jugó. Un Ecuador que esperó sabiendo que el empate le servía para clasificarse. Hubo una jugada que detuvo el corazón del país, cuando el árbitro del encuentro pitó un penal a favor de México, pero el VAR corrigió esta decisión. Al final los ecuatorianos festejaron el empate y la clasificación a la siguiente ronda. En medio de un ambiente que nada gustaba de esta selección, incluso este festejo fue criticado por un sector de la prensa, sin entender que el festejo fue un desahogo ante tanta crítica. Ecuador, ya en cuartos de final, se comenzaba a preparar para enfrentar al campeón vigente de América y del mundo, la Argentina de Lionel Messi. En medio de un clima que daba todo para que el albiceleste se clasifique a la semifinal sin ningún problema, Ecuador jugó su mejor partido, no solo de la era Sánchez Vaz, sino que fue el mejor partido en Copa América de los últimos 30 años. Ecuador fue superior al campeón del mundo, no le permitió ser contundente ni manejar el partido, y lo atacó siempre que pudo. En los primeros minutos llegó una jugada de Moisés Caicedo desbordando y tirando el centro para que aparezca Jeremy Sarmiento, y tras esquivar al defensa disparó al arco, pero apareció el Dibu Salvador. El gol argentino
llegaría tras un tiro de esquina que la selección no pudo defender. Ecuador tendría la posibilidad de empatar el cotejo en el segundo tiempo. Una pelota parada terminaría con una mano argentina y que el árbitro pitaría penal a favor de la selección. El encargado fue Ener Valencia. Todo un país esperaba la gran chance de empatar el cotejo, pero la pelota terminaría estrellándose en el palo, rompiendo la relación del delantero con la hinchada. Cuando parecía que todo terminaba, Ecuador conseguiría un agónico gol tras el centro de Yeboah y el cabezazo del siempre resistido Kevin Rodríguez, desatando una explosión en el pueblo ecuatoriano. En los segundos finales, Ecuador estaría cerca de dar el gran golpe del año, cuando una jugada de Alan Minda terminaría siendo impactada por Jordi Caicedo, pero el balón se fue por centímetros afuera, convirtiéndose en otra jugada histórica para el fútbol ecuatoriano por lo doloroso del recuerdo. Así terminó el partido, un Ecuador que sintió que merecía más y una Argentina que tenía una vida más. En los penales la ilusión tricolor se incrementaba, cuando para sorpresa del mundo entero, Lionel Messi erraba su penal tras picarla y que el balón se estrella en el horizontal. Pero la mínima ilusión se apagaría cuando el Dibu Martínez le atajaría el penal a Ángel Mena. A partir de ahí todo se vino abajo. Sin tantas vueltas, Ecuador fue eliminado jugando como nunca y perdiendo como siempre. Tras la eliminación, esa misma noche se conoció que Félix Sánchez Vaz no continuaría como seleccionador de la tricolor, generando alegría y tranquilidad en la opinión pública futbolera del país. Pero se tenía que elegir a su reemplazo y varios empezaron a dar candidatos. Apareció el de siempre, el que dejó varias amistades periodísticas y que cuando pueden lo candidatean, Guillermo Almada. Pero no fue el único. Incluso se dijo que hablaron con Luis Ubeldía, que en aquel momento había llegado a Sao Paulo, pero el entrenador argentino campeón con Liga decidió respetar su contrato y quedarse. Sonaron otros imposibles como Marcelo Gallardo y el polémico Jorge Sampaoli, pero el elegido no estaba lejano al último mencionado. Fue su ex ayudante, Sebastián Becasese. El argentino había dirigido en España este último tiempo e incluso sonó para ser entrenador de Liga. Él era el señalado y fue presentado en un centro comercial el 7 de agosto. Al joven entrenador se lo veía ilusionado por este reto, en especial por lo que había visto en el Mundial del 2022. Su objetivo es el Mundial 2026 y hacer historia en este evento. El primer rival por eliminatorias fue Brasil de visitante, pero las ilusiones en el argentino se transformaron en críticas tras su primera victoria. Dejaba fuera a un histórico como Alexander Domínguez y convocaba a 2 arqueros suplentes en sus clubes, pero jóvenes, como fue el caso de Napa en Emelec y Ramírez de Independiente del Valle. Ecuador en Brasil haría un buen partido defensivo, sin sufrir mucho, pero atacando poco. Un gol de otro partido de Rodrigo del Real Madrid haría que Brasil se lleve los 3 puntos. El partido quedará en la memoria como el día en que Alan Franco pudo detener a Vinicius Jr. jugando de lateral. Las críticas y las teorías sobre que le manejaban las convocatorias comenzaron. Venían de los mismos lugares de siempre, de un sector de la prensa y de algunos ex dirigentes de clubes de Guayaquil venidos a comunicadores. En la actualidad creando más inestabilidad y separación entre la hinchada y la selección, que al final terminó teniendo resultado por el poco público que asistió al cotejo en Quito frente a Perú. En aquel día Ecuador manejó el partido y vendría el comienzo de la sanación de la relación entre Ener Valencia y la hinchada, cuando con su gol Ecuador terminaría la mala racha de no poder ganarle a Perú en eliminatorias de los últimos 8 años, tras un centro del mejor jugador de esa doble fecha, Alan Franco. Un mes después la selección se volvería a juntar y otra vez hubo polémica, porque Domínguez seguía sin aparecer y esta vez el convocado fue su suplente en Liga, Gonzalo Valle. Las críticas seguían, pero llegaba el cotejo ante el padre de esta generación. Gustavo Alfaro regresaba al país, pero esta vez como rival, siendo el entrenador de Paraguay. El cotejo tuvo pocas emociones, en especial por el buen trabajo defensivo del rival. Un amargo empate dejaría a los de Becasese en la mira de las críticas de nuevo. Se tenía que enfrentar al Uruguay de Bielsa en Montevideo. Otro gran cotejo defensivo de Ecuador, con un brillante Hernán Galíndez, pudiendo sacar un empate en tierras orientales. Llegaba el mes de noviembre y los rivales eran Bolivia de local y Colombia de visitante. El cotejo ante los bolivianos fue en Guayaquil, despertando de nuevo la discusión sobre en dónde se debía jugar de local. En el Monumental de Barcelona la selección se paseó ante un débil y suplente Bolivia. La tricolor derrotó a su rival por 4-0 con un doblete del jugador del Flamengo Gonzalo Plata, que regresaba a la selección tras su sanción por lo ocurrido en Nueva York en el mes de marzo. La goleada la cerró Ener Valencia y Alan Minda. Tras esto llegaba el cotejo del año, el que podría marcar el inicio
de la era Becasese en Ecuador. La tricolor llegaba a Barranquilla para enfrentar a Colombia. No solo era jugar ante un vecino, sino que había la gran chance de ganarle a Colombia luego de décadas en su país. El cotejo empezó y Ecuador fue superior. Encontró el gol gracias al histórico y siempre resistido Ener Valencia, con una jugada maradoniana que destruyó a la defensa cafetera. Cuando Ecuador le estaba pegando un baile a Colombia, llegó la trágica jugada en la que Pierre Hincapié fue expulsado tras tratar de solucionar un error de Pervis Estupiñán. En ese momento el partido cambió y la superioridad ecuatoriana se perdió y nació un orden defensivo. Colombia erró varios goles abajo del arco, pero apareció el carácter de este equipo y sacó los 3 puntos que lo dejan cerquita del Mundial. Así se cierra el 2024 de la selección, sabiendo que queda el último tramo de las eliminatorias, donde parece que Ecuador está cerca de asegurar su clasificación, pero lo más importante es que se ve una mejoría en la parte futbolística que ilusiona.